Muchas gracias, Sonia. Luego te vemos en el informativo a las 2, 1:06, y vamos a hablar de la vuelta al cole, que ya está, nunca mejor dicho, a la vuelta de la esquina. Hoy se incorporaban los pequeños de infantil y a partir del día 9 se incorporarán los de primaria a las aulas y secundaria. Nos acompaña Juan José Arévalo, asesor jurídico de la Asociación Nacional de Profesores de la Enseñanza. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, bienvenido. Sí. Así como lo conoce todo el mundo, pero vamos a explicarlo para que sepan Vengo en lo que representación del significan las sindicato siglas. AMPE, que es un sindicato de la enseñanza pública. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a ti por venir. También nos acompaña Pedro José Caballero, el presidente de CONCAPA en Castilla-La Mancha, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos. Es decir, que estamos hoy todos muy representados. Padres, profesores, sí. alumnos, no tenemos aquí ninguno, pero están representados por vosotros. Además, la Confederación nació en el año 1929, que me llamaba la atención a mí. 90 años de Fíjense, de presencia. casi un siglo de historia. La vuelta a las aulas, el año pasado por estas fechas, yo sinceramente creo que estábamos como con más miedo, más inseguros. ¿Qué sensación tienes tú ahora como profesor? Bueno, pues lógicamente partimos de una experiencia previa, de una situación llena de incertidumbre y afrontamos el curso con esa experiencia transitada, pero también con la prudencia de que estamos ante una nueva variante, la variante Delta, que se está manifestando como muy contagiosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es un curso que afrontamos con mayor seguridad, pero también, como insisto, con la prudencia de ver cómo va a evolucionar la pandemia durante este curso académico. De CONCAPA, ¿qué pensáis vosotros? Bueno, las familias, es verdad que siempre empezamos los cursos escolares con mucha incertidumbre, porque aunque formamos parte de la comunidad educativa, somos los últimos muchas veces en poder enterarnos de cómo afrontar el inicio del curso escolar, más cuando tenemos que hacer todo esto con nuestros hijos de incorporación a las aulas. Pero bueno, volvemos a decir lo mismo y opino igual. Tenemos un año pasado donde hemos tenido una experiencia, donde tendríamos que empezar este año manteniendo por lo menos esas mismas medidas que por lo menos hicieron que el año pasado el curso fuera medianamente normalizado, y a partir de ahí pues trabajar toda la comunidad educativa para ver cómo podemos afrontar esta situación de pandemia que se quedará mucho tiempo con nosotros. Exactamente, que este es el segundo año, pero después seguramente que tendremos que estar otra vez aquí sentados el año que viene hablando de cómo está también la situación. Ustedes también nos pueden llamar, preguntarnos al teléfono 925 28 77 91, mandarnos un WhatsApp. Seguramente que a lo mejor pues su hijo o su hija empieza este año el cole. Muchos padres el año pasado, cuando se encontraban con situaciones así, decidieron no llevar a su hijo al colegio. Tenían miedo en ese primer inicio del curso infantil, pues optaron por dejarlos en casa. ¿Qué le diríais a esos padres que, por ejemplo, se encuentran en esa situación este año? ¿Les animaríais a matricular a sus hijos? Hombre, por supuesto, nosotros desde el sindicato AMPE apostamos, como entiendo que también los padres, por la presencialidad en las aulas. La forma de ejercer realmente el derecho a la educación es asistiendo a clases. Y solo en situaciones excepcionales, muy motivadas, desde el punto de vista médico, los alumnos, podrían estar de alguna manera exonerados de esa asistencia. Se debe perder ese miedo, no es compatible la educación con el miedo, y lógicamente lo que pedimos para el profesorado, para las familias y para nuestros alumnos es que se mantengan las condiciones higiénico-sanitarias y medidas de seguridad que en este caso se han planteado anteriormente, y en su caso que se mejoren. Porque claro, al final ese miedo, ¿por qué surge? ¿Por qué surge, Pedro? ¿Hay más distancia entre profesores, padres y alumnos que había antes? Antes, cuando nos hemos sentado en el sofá, los tres poníamos sobre la mesa algunos temas y hablábamos de la educación de antes, que no hace tanto que tuvimos que ir a la escuela, y parece que es tan distinta a cómo nos relacionamos ahora con los profesores. ¿Qué pasa? ¿Qué sentís vosotros de CONCAPA? Vamos a ver, la situación con también, un siglo de historia casi. La situación que tenemos ahora mismo es que también una situación que no hemos vivido. No teníamos referencias de nada parecido y por lo tanto hemos ido adaptándonos conforme hemos ido trabajando y haciendo todo lo posible para... Pero ¿no crees, Pedro, que los profesores han demostrado, por ejemplo, estamos hablando aquí de Castilla-La Mancha, la organización de los coles ha sido muy buena? Aquí, que estamos todos los días contando los casos de COVID, hemos contado muy pocos casos de COVID en colegios de Castilla-La Mancha. Por supuesto que los ha habido, pero la mayoría de las veces eran los padres los que traían el caso al colegio. Sí. Y eso se ha demostrado que ha sido así. Lo hemos dicho, y CONCAPA siempre lo ha dicho, y además en todas las declaraciones que yo he solido hacer en estos 2 años de pandemia que llevamos,
ha funcionado el sistema por el esfuerzo inmenso del profesorado, de los centros educativos y de las familias. Las familias hemos tenido que hacer un inmenso también esfuerzo para que todo esto pudiera funcionar y que no se perdiera calidad educativa de nuestros hijos y de lo que reciben en los centros educativos. Apostamos por la presencialidad, pero claro, siempre que se garanticen esas medidas sanitarias que hagan viable que la incorporación a las aulas sea lo más segura posible dentro de la situación que tenemos. ¿Hay novedades en esas medidas este año? Vamos a ver. ¿O exigir novedades? A día de hoy, a lo mejor AMPE vive otra situación. A día de hoy nosotros los padres empezamos otra vez el inicio del curso escolar con la misma incertidumbre que empezamos el año pasado. No sabemos nada más que lo que ya se ha dicho en todos los medios, de rebajar las medidas de distancia de 1,5 a 1,2, etcétera, etcétera. 4 cosas, pero que no sabemos si los centros están preparados para poder asumir esas nuevas modificaciones que hay y este relajamiento que se va a hacer en medidas que no sabemos a dónde nos va a llevar, porque la situación de la pandemia la seguimos ahí. Es verdad que hemos avanzado en lo que es la vacunación de 12 a 19, ¿vale? Pero tenemos un colectivo muy inmenso, muy grande, que es de 0 a 12, que tenemos un 1% vacunados. Y ese son los que van a volver ahora a las aulas, el que se va a movilizar y el que va a hacer un trasiego inmenso en lo que es educativo. Por lo tanto, tenemos que seguir avanzando en esto, tenemos que consensuar y dialogar mucho. O sea, que tú desde CONCAPA, por supuesto, estáis pidiendo pues eso, que haya que se especifiquen un poco más esas medidas, que quizás ahora estamos nos quedan ese grupo tan amplio de 0 a 12, no se han explicitado medidas dirigidas a ese grupo de niños. Eso, vosotros, desde vuestro sindicato, ¿cómo lo estáis afrontando? Bueno, ahora mismo lo que tenemos encima de la mesa es una resolución de la Consejería de junio de este año sobre instrucciones de principio de curso. Luego hay un documento que es a nivel nacional, que es del Consejo Nacional de Salud Pública, donde se va actualizando, ya se hizo el año anterior, y ahí se establecen las líneas maestras de lo que van a hacer las comunidades autónomas. Como decía Pedro, hablamos de la distancia, 1,5 metros, que se va a flexibilizar hasta 1,2 metros, uso de mascarillas a partir de los 6 años, etcétera. Mañana en concreto habrá una reunión, así me lo han comunicado, de partes de consejería con representantes sindicales para ya concretar medidas de esos documentos a lo que es la situación incluso propia que el gran problema que hemos tenido siempre ha sido las ratios. O sea, durante muchos años antes de la pandemia, cada vez parece que iban llenándose las aulas de un alumno más y eran 23, 24, 25, 26 y ya perdíamos la cuenta. Lo sabéis vosotros los profesores que estabais allí, sí. Eso afectaba a los profesores y por supuesto afectaba a los padres. Eso ahora no podemos tampoco permitirlo. Nosotros, hay que poner en valor el trabajo realizado por el profesorado, sin lugar a dudas, y sobre todo se ha demostrado a nivel regional, local e internacional que la figura del profesor es insustituible. Sin duda la transformación digital es necesaria. Y la presencialidad es fundamental. Es fundamental. Tenemos que solventar problemas de aprendizaje, déficit de aprendizaje que arrastrábamos antes de la pandemia y que se han acrecentado con la pandemia, sobre todo con la población más vulnerable. Y de esa perspectiva nosotros apostamos por una mayor dotación de profesorado y una disminución de las ratios que permita tanto afrontar los déficits que genera la pandemia como incluso poner en marcha la propia LOMLOE, la nueva ley educativa, que habla de atención mucho más personalizada y que el currículo no pueda suponer una barrera para el aprendizaje de los alumnos. Y por eso necesitamos medios y profesores y una atención más individualizada. O sea que claramente, entre esas medidas que estamos pidiendo, vamos a leer un WhatsApp. Y ahora hacemos recapitulación de medidas. Hola, me gustaría saber, ¿me puedes acercar por favor a mi compañero de la regidora a la pantalla para que pueda ver bien el WhatsApp? Hola, me gustaría saber si este curso se aislarán los grupos de convivencia en caso de que un alumno sea positivo en COVID-19. La organización de los grupos, porque es verdad que con eso tuvimos mucho caos el año pasado. Dependiendo de si estaban con mascarilla o sin mascarilla, se aislaban o no. Vale. Pues ese documento de la Comisión de Salud Nacional lo que habla es de grupos de convivencia estable, grupos burbuja, hasta cuarto de primaria, y a partir de ahí hablaríamos ya de las distancias de seguridad. El hecho del aislamiento o no, del tiempo de cuarentena o esas medidas es lo que queda, entendemos nosotros ahora por concretar. Claro, pero es verdad que muchos se hacían medidas distintas en distintos colegios, porque aquí escuchábamos a lo mejor un alumno de primaria que se aislaba la clase completa, en Sonseca, te pongo un ejemplo, y a lo mejor aquí en Toledo, en un cole, ese alumno de primaria seguía yendo al cole porque se consideraba que como estaban con la mascarilla,
no tenían que hacer Lo que pasa la es que cuarentena. esas medidas en muchos casos están tomadas también por la autoridad sanitaria, que es a quien le... O sea, la autoridad sanitaria, lo que yo tenía entendido es que habitualmente lo que se estaba haciendo era que ese colegio contaba a la autoridad sanitaria la situación concreta de su clase y a la autoridad sanitaria la que emitía un juicio para que se organizara esa clase. Claro. Eso es lo que supongo que se seguirá haciendo de esta manera. Nosotros del sindicato apostamos por la figura que venimos reivindicando de la enfermera Totalmente, escolar. la enfermera COVID. Nos parece que... La enfermera COVID, exactamente, enfermera... Sí, que aquí la llamamos en la tele la enfermera COVID. Personal de enfermería, hablemos de enfermeras y de enfermeros sí, para atender esta realidad. Nosotros entendemos que la administración está... Pero eso no fue una realidad, porque al final, ¿dónde están las enfermeras en los colegios? Nosotros estamos demandando pues esta figura, ya sea a nivel local, a nivel de zona o incluso en los propios centros educativos. Entendemos que se está cargando al profesorado de una función que no es educativa, con la figura del responsable COVID. Totalmente. Y en este sentido, esa figura sanitaria que conoce y que puede actuar mucho más, con una incidencia mucho mayor en la prevención, ayudaría mucho más a resolver estas circunstancias. Luego también los padres te veías un poco perdido, ¿verdad que sí? Desde Concapa, supongo que también tendréis esa exigencia, cuando ya te llegaba ese correo de ¿hay un contagio en la clase? Sí. ¿Ay, qué hacías? De hecho el muchas silencio veces... en el grupo porque nadie contaba quién era, si su hijo era el contagiado. Mi hijo se habrá juntado, sobre todo cuando tienes hijos pequeños. No, y esa inquietud que generaba entre todas las familias. Es verdad que llevábamos ya tiempo diciendo a la consejería, en este caso, que aplicara o que hiciera el instrumento del Observatorio de Vigilancia de implantación de protocolos COVID en los centros educativos para saber si son viables. ¿Quién controla eso? ¿Cómo lo están haciendo? Porque aquí cada centro lo está haciendo pues, como buenamente puede, en coordinación con el profesorado, con los padres y con el propio centro, y tiene que haber una figura institucional que controle eso y que diga si son viables, si se están aplicando bien y en qué porcentaje se tienen que cambiar o no para que esa tranquilidad vuelva otra vez a todo lo que es la comunidad educativa, no solo a las familias, que nos importa mucho, sino también al profesorado, que están en primer frente, y a los propios centros para preparar sus instalaciones. Claro, porque al final es verdad que se creaban esos grupos burbuja, pero es muy difícil mantener la burbuja, y eso es una realidad. Es muy difícil hacer compatible la educación que supone contacto con medidas que limitan los contactos, ¿no? Entonces, sin duda es complicado. Se entiende la medida desde el punto de vista teórico, pero en la práctica no siempre es fácil llevarla a cabo. Pues mira, es igual que no hemos entendido nosotros desde las familias el tema, por ejemplo, un tema que además ha estado en boca de todas las familias, de la ventilación. En un mes de invierno, en los meses de invierno, abiertas todas las puertas, todas las ventanas, los chicos con manta en las clases, tal. O sea, son medidas que a lo mejor son necesarias, se tienen que implantar, pero si no se hablan, no se dialogan con toda la comunidad educativa, pues claro, parte de esa comunidad educativa que somos nosotros, que somos las familias y que tenemos que mandar a nuestros hijos preparados al colegio, no sabemos cómo actuar. Sí, sin lugar a dudas. O sea, yo creo que esto es un esfuerzo compartido de toda la comunidad educativa y hay que tenerla muy presente. Claro, es una pregunta que nos estaba haciendo también Mari Carmen, que estaba escuchando a mi director que me lo estaba contando. Ella nos llama desde Almodóvar del Campo y ella, por ejemplo, le preocupa lo de las ventanas abiertas. Llega el invierno, ventanas abiertas, y este fin de semana dice ella que estaba en un restaurante comiendo con 100 personas y estaba todo cerrado. Entonces, claro, dice, ¿por qué mi chico va a tener que estar o mi chica en invierno? Como nos pasó cuando la Filomena, que estábamos a menos 14 grados, en la escuela con las ventanas abiertas, y yo hoy en un restaurante ayer estuve con 100 personas cerradas. Pues, claro, las dudas. Es por lo que pedimos muchas veces que esas medidas se hablen, se trabajen dentro de todo lo que es el marco de la comunidad educativa para ver la viabilidad de muchas de ellas. Entendemos que hay posibilidades inmensas de poder abordar esto sin tener que poner a los chicos en el frente y todo el día expuesto al que le toque la ventana, si te toca en el medio. Claro. Es una de las medidas sin duda de prevención de contagios, la ventilación natural, ventilación que debe ser cruzada, y en el caso de que no consigamos esto, que podríamos no conseguirlo en situaciones lógicamente de bajas temperaturas, optar por filtros EPA, por ejemplo, que también está planteado en ese propio documento y que la ministra de Educación en la última rueda de prensa que dio señaló que eso queda en manos de las comunidades autónomas. Claro, porque vosotros al final por protocolo, ventilación, abrir las ventanas 3 horas al día, pues actuáis de esa manera. El restaurante al que nos hacía referencia nuestra espectadora también tendría que hacerlo. Luego ya allá cada uno con aplicar las medidas, que ese es el gran problema que estamos teniendo con esta pandemia que estamos viendo, que aquí cada uno luego aplica la norma a su manera. Y el perjuicio. Pero claro, al final los padres y la familia pues dices,
¿Qué hago? ¿Le pongo a mi hijo 7 camisetas? ¿Le compro una manta ahora cuando compre los libros? Es una situación un poco complicada. Crea un perjuicio total y Exacto. absoluto en un aula, porque al final, si hay cualquier problema de esto, repercute en todo el aula, en la radio que tenga, en el número de alumnos que haya, en el propio centro, y por lo tanto, pues vamos a intentar evitarlo dentro de lo posible. Es complicado. Volvemos a lo mismo, es una situación que no hemos vivido, pero ya sí tenemos un rodaje en el que hemos visto que hay medidas que funcionan. Vamos a Pero yo creo que trabajar sí que en tenemos ellas. ese rodaje y eso sí que nos va a permitir Claro. y nos está permitiendo que afrontemos este inicio de curso de otra manera. O sea, yo como madre, la tranquilidad que tengo este año de inicio no la tenía el año pasado. Sí, el año no. pasado estábamos con mucho miedo. Yo la primera, yo tenía miedo y decía, bueno, las chicas tienen que ir a la escuela, pero estábamos así y todos decíamos, en 15 días están otra vez de vuelta en casa. Sí. Pasó el curso y conseguimos que los niños estuvieran en clase, tanto desde el de infantil hasta el de secundaria, los que eran presenciales y los no presenciales. Pero claro, estamos en pandemia, es que estamos en una quinta ola. Estamos, como tú decías al principio de este debate, con una variante que nos está dando la lata. Claro. Yo creo que opinamos, yo creo que lo mismo. Tendríamos que trabajar y dar un impulso a lo que es la transparencia en toda la información que se traslada a la comunidad educativa, a las familias, al profesorado. O sea, tendríamos que avanzar mucho más en eso para que fuera bidireccional, en donde se pudiera Pero además colaborar. que si no hay transparencia en general desde arriba, pues luego así estamos todos, que nos cuesta menos vernos. Y vuelven las extraescolares. En muchos colegios no había comedores. ¿Eso cómo se va a afrontar? Pues en principio con las mismas medidas de seguridad que estamos hablando y que aparecen en este documento y que la Consejería imagino que nos va a concretar aquí, ¿no? Se trata... Nosotros particularmente, siendo importante las extraescolares, pensamos más en las complementarias, o yo personalmente, que son las que complementan el currículo, que son imprescindibles Eso es. para avanzar en los aprendizajes. Y entonces, de esta perspectiva, pues siguiendo todo lo que nos establezca la autoridad sanitaria, y vuelvo a lo de antes, cuantos más medios tengamos, cuantos más profesores tengamos... Si tenemos medios va a ser todo más exactamente, fácil. cuanto más las ratios sean más reducidas, la gestión de cualquier tipo de problema será mucho más fácil. Claro, porque las extraescolares nos vienen bien a todo el mundo. Las extraescolares nos permiten que los padres que tenemos un turno distinto de trabajo pueden estar nuestros hijos en el colegio. Y dan sentido a la labor que hacemos las AMPAs en los colegios. Exactamente, y dan sentido a las AMPAs. Porque- Pero claro, ahí ya el grupo burbuja se mantiene. Vamos a ver, es que realmente difícil hasta todo. que siempre volvemos a lo mismo. Todas estas medidas se toman un día antes de empezar el curso escolar. Tenemos por delante, desde que terminamos el curso anterior, 1 mes y medio para poder dialogar, afrontar el inicio de curso, plantear todas las cuestiones que pueden o no, más en tiempo de pandemia, a hacer un curso más irregular. Pero es que lo hacemos todo un día anterior, en donde no queda tiempo material para poder hacer. Nosotros nos parece bien que se recuperen las extraescolares, evidentemente, porque da sentido a la labor que hacemos las AMPAs de formación y de representatividad de los padres, y volvemos otra vez a los centros. Desde hace 1 año y medio, 2 años, estamos fuera de los centros educativos. No podemos hacer las tutorías dentro de los colegios, no podemos pasar a hacer las reuniones de las AMPAs dentro de los colegios. Se nos ha apartado un poco de esa vida escolar de nuestros hijos, y lo que queremos es recuperar, dentro de las posibilidades y de las medidas sanitarias siempre por delante, esa situación. Por lo que está diciendo Pedro, queréis más participación en la vida educativa que habéis perdido durante este último año, y que sean más claras las medidas, porque no encontráis que haya habido pues una preparación en este último año para que ustedes estéis informados, sobre todo. ¿Y vosotros, desde el sindicato? Pues también ser escuchados, ¿no? Mañana, como insisto, hay una reunión con los representantes sindicales. Nosotros tenemos encima de la mesa una serie de propuestas que son mejoras para avanzar en la calidad, y sobre todo lo que nos preocupa es la equidad, es alcanzar a todo el alumnado, fundamentalmente es el alumnado que está... Nosotros somos sindicato de la escuela pública y lógicamente entendemos que nuestra escuela tiene que garantizar esa igualdad de oportunidades. Estamos en un momento, hemos pasado un momento crítico, pero ahora estamos en un momento muy difícil donde, si no apostamos realmente por mayor profesorado, disminución de ratios, atención más individualizada, puede que muchos de nuestros niños, niñas y jóvenes pierdan oportunidades de futuro. Entonces pedimos que se nos escuche, pedimos, por ejemplo, lo que antes te comentaba, que esta figura del responsable COVID, si finalmente, como se ha decidido, la tiene que hacer el profesorado, entendemos que es una carga más y que le desvía su atención de lo realmente importante.
Y sí que también reclamamos para este tipo de figuras un complemento retributivo como en otras comunidades autónomas, porque no están haciendo funciones docentes, sino de otro orden. Totalmente. Bueno, esta misma conversación lo tuvimos el año pasado, seguíamos sin enfermera y seguimos un año después con la misma situación. O sea que cada uno que tome cartas en el asunto. Lo que está claro es que hay que dar la enhorabuena al profesorado por el año académico que tuvimos el año pasado. Las familias queremos participar más y yo creo que entre todos podemos tener un buen año como tuvimos, o mejor, que es de lo que se trata. Gracias, de verdad, Juan José Arévalo, un placer, asesor jurídico de AMPE, y Pedro José Caballero, presidente de Concapa Castilla-La Mancha. Gracias. Muchas gracias. Unidos, jamás seremos vencidos, ¿no? Intentaremos. Continuamos en Estando Contigo.